Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Codex Historicum. Bueno, en este vídeo os voy a hablar de un poco de las lenguas romances y de la teoría, sobre todo de la teoría de un autor francés, Yves Cortez, que publicó un libro hace 23 años o por ahí, así más o menos, en el cual decía que las lenguas romances actuales no vienen del latín. La teoría que soltaba, decía en ese libro, este francés, esta persona. Bueno, según el investigador Ives Cortés, autor del libro, que será la traducción más o menos en castellano, sería el francés no viene del latín, que es de una edición del 2002, que parece ser que yo creo que no ha sido editado en España, curioso, hay muchos otros libros que no quieren que se extienda mucho. Pero bueno, las lenguas romances, diría en ese libro, actuales no serían descendientes del latín, sino de una especie, él decía, tenía la teoría, especie de proto-italiano, eso decía él. Bueno, también decía este hombre que en los primeros tiempos, eso es la historia que él decía, en los primeros tiempos de la historia de Roma convivieron dos pueblos, con dos lenguas distintas. Un pueblo hablaba el latín y el otro hablaba italiano. Luego estos dos pueblos se unieron y formaron uno solo, convirtiéndose el italiano en la lengua hablada y el latín en la lengua escrita. Esto para mí es un dato interesante porque, entre otras cosas, porque según nos cuenta el bueno de Eleazar, Alessandro Eleazar, al imperio Payo, o Payen, decía él, le sucederá el imperio romano-vere. Por tanto, una especie de mezcla sería igual vere-paya, de dos culturas con dos lenguas distintas, o dos formas distintas, ¿no? Dos culturas distintas. Y que sería el tercer y cuarto imperio Payo ese, que decía, ¿no? Que sucedió a ese imperio Payo, ¿no? El cual durará hasta el 315 después de Cristo. Eso decía este hombre, Alessandro Eleazar, de ese imperio romano, ¿no? Yo lo que os estoy relatando en este vídeo, es de un texto que me publicaron en su momento, de IETV. Un texto mío, ¿se entiende? Aparte de que yo tengo la teoría, seguido en este texto, aparte de que yo tengo la teoría de que el alfabeto y con ello la lengua escrita es una creación más paya que vere, porque los vere eran una cultura ágrafa, es verdad, ¿no? No escribían, la cultura celta o la cultura aria y demás no escribían, eran ágrafos. Eso fue muy posterior. Como las runas, por ejemplo. Las runas no eran lenguaje escrito, sino eran símbolos esotéricos y eran más de tema mágico que de alfabeto, básicamente las runas, por ejemplo. Bueno, también nos dice este hombre que luego de la conquista romana en Italia, en Francia, en España y en Rumanía, los pueblos abandonaron sus lenguas respectivas, y en esto discrepo algo con él, para adoptar el italiano como lengua hablada y solamente utilizar el latín para escribir. Lanzaba unas preguntas interesantes al aire este hombre, como por ejemplo, ¿cómo pudo producirse la desaparición de las mismas formas gramaticales en todas las lenguas romances? Pues sí, es una de buena pregunta. ¿Cómo pudo producirse la aparición de las mismas formas gramaticales en todas las lenguas romances? ¿Cómo explicar la desaparición de las mismas palabras latinas y la aparición de las mismas palabras no latinas en todas las lenguas romances? Pues también buenas preguntas. ¿Cómo explicar la desaparición de los adjetivos, de los adverbios, de los verbos latinos más corrientes en todas las lenguas romanas? ¿Cómo explicar que tal transformación se haya hecho en poco menos de 4 siglos, desde la desaparición del Imperio Romano hasta el año 450 después de Cristo, y la aparición de la lengua romana mencionada en el Concilio de Tours en el 813, cuando la estabilidad de las lenguas parece ser una ley general, ¿no? Es decir, razonaba que después de 8 siglos de estabilidad, la lengua habría mutado de un golpe a una velocidad vertiginosa al punto de convertirse en algo completamente reconocible. Es decir, en torno a 8 siglos. Se mutó la lengua y cambió y fue distinta, ¿no? De la que se hablaba, o casi distinta. Bastante chocante, ¿no? O sea, es un poco curioso. Y luego la última pregunta que él formulaba es que ¿por qué la lengua latina se inmoviliza? ¿Por qué las lenguas romances se asemejan todas entre ellas y son distintas del latín? Se inmoviliza la lengua latina y se van los romances, se asemejan todas entre ellas. Con el latín no tanto, ¿no?
La verdad que preguntas bastante interesantes y que dan que pensar, sí. Eso sí que es cierto. Bueno, otra de las cosas que escribe el señor Cortés es que nos dicen que la palabra trabajo proviene del latín tripalium, ¿no? Cuando él comenta que este es un instrumento de tortura. O sea, no tiene nada que ver, el significado es distinto. La palabra trabajo proviene del digo, tripalium, y cuando el tripalium significa que es un elemento, un instrumento, un aparato de tortura. Bueno, que la palabra esclavo viene de slavus, que significa en castellano eslavo, ¿no? Es distinto. Que la palabra forestal viene de forestis, cuando en castellano significa exterior. Yo he encontrado, en realidad de exterior, he encontrado estuvo ausente. O sea, el significado cambia, ¿no? De la palabra forestis, forestal, tenía que ser, ¿no? De tema de bosque, se supone, ¿no? Pues significa exterior en castellano. Y yo sí que he encontrado que estuvo ausente. Bueno, etcétera, él decía, etcétera, y más palabras. Es decir, que nos timan hasta con las traducciones, y de eso dice, ¿eh? Ya os iré diciendo en otros vídeos que he hecho de traducciones latinas y que vamos, no hay por dónde agarrarlo. Están manoseadas y están distorsionadas. Bueno, su conclusión era que el indoeuropeo, o sea, era su conclusión que el indoeuropeo habría, aunque yo no soy mucho de la palabra esto de indoeuropeo, pero bueno, eh, europeo cuando yo creo que sería más atlántico otra cosa, pero bueno, habría dado origen al latín por un lado y por el otro al italiano mucho antes de la época romana. Dato este también interesante, es verdad. Origen del latín por un lado y por el otro sería mucho antes de la época romana el italiano, ¿no? Después el italiano antiguo habría dado luz a las diferentes lenguas romances, mientras que el latín no. Aunque discrepo también un poco aquí, ¿no? Con lo que sea el italiano, antiguo, la raíz de las lenguas romances. Sí me parece interesante eso de que el latín no es tampoco el origen de las llamadas lenguas romances. Si es así, entonces habría que dejar de llamarlas romances, ¿no? Digo yo. Al no provenir ya de Roma, y habría que darlas después otro nombre, pero ¿cuál? ¿Lenguas veres, atlantes o cuál? Pues romances, pues igual por italianizantes o qué sé yo, se las debería llamar, pero ya igual ya no. Romana Ramana solo por lo del italiano, ¿no? Igual llamarla romance, pero simplemente porque viene de Roma y ahí habría el italiano y demás. Yo, bueno, ese sería el texto más o menos que me publicaron en su día en NTV y bueno, yo creo que lo tenéis por internet. Y eso es lo que decía, ¿no? Es decir, que resumiendo un poco el texto y el tema, pues que nos timan ya hasta con las traducciones. Y de eso, como he dicho, puedo dar fe porque he hecho algunas traducciones de fíbulas de Praenestre, por ejemplo, la fíbula de Praenestre, que está mal la traducción, y luego de Vaso de Dueños, que yo os iré diciendo en otros vídeos, iré hablando, que también ahí pues está mal la traducción. Está claro que sí se puede traducir un texto que dicen que no se puede traducir. Pero bueno, no estiman, claro, porque es el control de las traducciones también es control de información, entonces pues es mejor evidentemente que no se sepa. Es, la lengua romances yo discrepo con Ives Cortés con lo que él dice que desde el italiano, de donde viene nuestra lengua, por ejemplo el castellano y demás. Yo creo que es el castellano, evidentemente mucho más antiguo, y es el castellano la lengua madre de todas las lenguas estas llamadas romances, no realmente el italiano. Yo creo que el italiano es otra rama más de la lengua que se hablaba. Yo creo que por eso el castellano y el italiano es tan parecido, el francés cosas, ¿no? Portugués, por supuesto. Lo del catalán, por supuesto, porque el catalán también de alguna manera viene del castellano. Es decir, catalán, castellán, viene de castellano, de castillo. Entonces eso es así. Es decir, el catalán es lo mismo, ¿no? El gallego, todos son lenguas que vienen de una lengua común, realmente. No es que el catalán sea una lengua que ha nacido por ahí así sin más. O el gallego, ¿no? O el portugués, que son parecidos. Sino que evidentemente provienen de una lengua común, obviamente. Que yo creo que es el castellano, pues por eso se parece tanto. No porque hemos compartido fronteras o cosas por el estilo. Lo único, el euskera es el que se sale un poco de la ecuación, pero porque el euskera es un resto que queda de una lengua oriental, como ya dije en otro vídeo, ¿no? Ya también hablaré algo de ello. Que se parece mucho, tiene grandes similitudes, aunque haya cambiado las traducciones, bueno, el significado de la palabra,
con el euskera. Con el euskera, perdón, el euskera con el japonés. Eso está claro, es una lengua oriental, la lengua paya, eso es obvio. Y el resto, pues es la lengua que se hablaba realmente, pues seguramente aquí en Occidente y en los tiempos de la Atlántida, seguramente, y de ahí han salido otras ramas, ramificaciones como son pues el francés, aquí en la península, por supuesto, el portugués, gallego, catalán, castellano, italiano, y bueno, las lenguas, por supuesto, que ahí está ya en América, pues es lo que llevamos ahí, ¿no? El pueblo es ahí de Iberoamérica. Eso es obvio, y ese es el resumen. Es decir, quedaos con eso que mm, las lenguas realmente, y yo lo estudio algo en profundidad, las lenguas, evidentemente, la lengua latina no es la base de las lenguas romances. Lo que hablamos ahora como el castellano y demás. Puede tener cierta influencia en algunas palabras, pero no es la base. Aquí se hablaban, por ejemplo, en Cantabria, y a mí extenderé con el tema, varias lenguas, y una que ellas decían, el gran Echegaray, el escritor de los libros Los Cántabros, hablaba de que era 4 lenguas y una de ellas era el celta, ¿no? Porque no tenía ni puñetera idea realmente de lo que se hablaba. Los celtas no escribían nada, eran ágrafos. Por eso, evidentemente, los payos seguramente son los que crearon realmente los alfabetos. Eran muy burócratas, fueron muy burocráticos, muy burocratizados, eso está claro. No tanto los celtas y los beres y los arios y demás. Quedaos con eso. Yo lo que discrepo con Nieves Cortés es lo del tema que viene del italiano, las lenguas romances. No me lo creo tanto. Bueno, por lo demás, estoy totalmente de acuerdo que ese es el resumen, las lenguas latinas no es la base de las lenguas romances, ni, vamos, ni de coña, por supuesto también del rumano, no olvidémonos. Es decir, que llegaba hasta ahí y han quedado restos todavía de la lengua castellana hasta en la propia Rumanía, castellano, por llamarlo de algún modo, porque no sabemos realmente de cuántos siglos tiene el castellano, que no sé, evidentemente es una chorrada que te están contando que se hablaba y que se produjo ese castellano ahí en un monasterio en La Rioja y perdido y demás. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Son lenguas que ya se hablaban aquí antes de la llegada de Roma, por supuesto. Un castellano, una especie de castellano antiguo es lo que se hablaba aquí, eso es obvio. En Occidente, no sé, pues ramificando, bueno, ya me iré extendiendo con el tema, pero no viene de un monasterio de La Rioja, eso es una patochada que te cuentan. En realidad es una lengua que ya se hablaba aquí, evidentemente, antes de la llegada de Roma, obviamente. Algo parecido a lo que estamos hablando ahora, una especie de castellano antiguo, proto-castellano. Como decir Vives Cortés proto-italiano, pues proto-castellano. Así que quedaos con eso. En fin, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, gracias por estar ahí, aguantar mis paranoias. Un saludo a todos y hasta pronto.